Si pueden, por favor, silenciar sus celulares, sería ideal. Y muy buenos días, amados y amadas del Señor. Gracias, Señor, porque estamos un domingo más reunidos en su presencia. Y gracias porque podemos buscar de Él y de lo bueno, de lo justo y de lo santo. Y eso es maravilloso. Así que gracias, Señor, por este día. Gracias por el programa de vida. Y gracias por un día más de escuchar su palabra. Amén. Amén. Hoy día estaremos revisando el libro de Marcos. Muchos cambios. Claro, que tenemos que escuchar mejor. ¿Estamos? Sí. Muy buenos días. El mujer vamos a hacer que lo mueva antes de que comience todo. Entonces, le decíamos que hoy día vamos a revisar el libro de que está en Marcos. Pero Marcos también se llamaba Juan Marcos. Le decían como sobrenombre Marcos. Él no fue discípulo de Jesucristo. Él fue seguidor de Pedro, escriba de Pedro. Tiene que haber sido discípulo sin ninguna duda, pero de Pedro, no de Jesús. Tenía su madre viuda y en la casa de él se reunían los hermanos en Cristo. ¿Y dónde sale esto? Esto sale en Hechos 12:12, por si lo quieren buscar. Porque la palabra también, lo que hemos estado insistiendo, es que hay que estudiar la palabra y hay que saber de la palabra. Y seguro que Marco escribió todo de lo que escuchaba de Pedro, de las predicaciones de Pedro, del testimonio que hacía Pedro. Por lo tanto, lo que Marco escribe es todo lo que escuchó de su maestro que fue Pedro. También los eruditos de la palabra dicen que esto tiene que haber sido más o menos entre el año 64 y el año 70 después de Jesucristo. Hay un gran incendio en Roma, donde la persecución de los cristianos, Nerón, entre ese tiempo, dicen los eruditos, que tiene que haber sido escrito. Y con este tip de ir cada día aprendiendo mucho más de él, vamos a la Escritura. Hoy día revisaremos cómo debe ser un discípulo del Señor, cómo debemos comportarnos como discípulos, cómo debemos estar para el servicio del Señor. Por lo tanto, el mensaje, como decía nuestra hermana Gina, es cómo debemos comportarnos la iglesia de casa de Dios y puerta del cielo. Amén. 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 Gracias, Señor, porque veo que los mensajes funcionaron para el Ministerio de Misericordia. Gracias por eso también. Debemos estar atentos a eso. Por lo tanto, el Evangelio de Jesucristo se basa en dos cosas. Se basa primeramente en amor, que eso es lo primero y lo hemos estado revisando. Él vino a la tierra por amor. Es el principal principio que Él viene, por amor a su creación. Y el segundo, que Jesucristo vino a servir. No vino como un rey, no nació en una cuna de oro, de hecho nació en un pesebre lleno de animales. Estamos todavía en el campo acá en Lampa y podemos ver cómo son los pesebres, cómo están los animales. Los animales están llenos de moscas, llenos de malos olores, llenos de pasto. El hombre, en su búsqueda de acomodar y adornar esto, hace un pesebre bonito para las festividades. Pero un pesebre es un pesebre, lleno de orina, lleno de caca de animal, lleno de moscas. Así nació nuestro rey. Por lo tanto, del día 1 no busca la gloria. Del día 1, Él se hace el más humilde dentro de todos nosotros. Por lo tanto, su naturaleza es de amor y de servicio. No hay otra condición.
Y también nos deja un ejemplo para que nosotros también, pero yo. Él también. Él también vivió, él también sufrió, él también pasó necesidades. Generalmente nuestras vidas están enfocadas en el tener, en el obtener, los logros que yo tengo, el currículum que tengo, qué tan puesto alto tengo yo, donde esté trabajando, en una compañía, donde sea, incluso en las iglesias. Eso me da prestigio, eso me da autoridad, eso me da voz de mando. Eso es lo que busca el hombre. Pero la palabra no busca eso. Jesucristo no busca eso. Y lamentablemente, hermanos, eso es orgullo. Cuando queremos poder sobre otro, es nuestro orgullo que quiere levantarse. No es otra cosa. Oremos. Padre bendito, santo Dios, Señor, te pido por este día, Señor, que tú guardes, Señor, este tiempo, Señor. Guarda esta reunión, Señor, guarda el mensaje que tienes preparado para la iglesia, Señor. Guarda nuestras mentes, Señor, de recogernos, Señor, y recibirlo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, de atesorarlo, Señor, y poder hacer lo que dice tu palabra, Señor. Padre bendito, guarda a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Aquieta su espíritu, Señor. Pone templanza, Señor, en sus pensamientos, Señor. Que se enfoquen, Señor, en la palabra, Señor. Cada cosa a su tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a revisar dos de las escrituras, o sea, más que dos. Vamos a revisar primeramente la escritura donde Marcos escribe a dos de sus discípulos, que estaban Jesucristo. Eran dos hermanos, Santiago y Juan. También Jesucristo los nombra como los hermanos Rayos. Hijos de Salomé, seguidores de Jesucristo. En la Escritura, estos pasajes se dicen de dos formas. Título de la enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza del día de hoy se llama servidores de Cristo. Esta escritura está en Marcos 10, 35 al 45. Lo voy a leer en dos partes. Pero también está en Mateo 20, 28. La diferencia con Mateo y Marcos es que Mateo nombra a la madre de estos dos discípulos. Y Marcos no nombra a la madre, la deja fuera. Esa es la única diferencia. Entonces leo de Marcos 10, del 35 hasta el 42. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones? Se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Esta es una petición de Santiago y Juan, o de Jacobo, como también lo nombra la palabra, en orgullo. Ambición de poder en el reino. Teniendo al Mesías, teniendo al Hijo de Dios, ocupan una palabra que él había orado antiguamente: todo lo que ustedes pidan será concedido. Por eso dicen: concédeme lo que te vamos a pedir. Pero ellos buscaban los mayores puestos,
ellos buscaban los puestos de honra. Estar a su derecha y estar a su izquierda. Lamentablemente, esta solicitud se comprende que los discípulos todavía no entendían lo que Jesucristo estaba haciendo en esta tierra. No comprendían lo que Él había venido a hacer. No comprendían la naturaleza del reino de Jesucristo. Ellos pensaban en un reino terrenal todavía, pensaban en tener autoridad. Jesucristo no los regaña, no los reta, pero sí los confronta, como hace la palabra siempre a nosotros, confrontarnos. Decir, mira, esto es lo que sucede, ¿quieres esto? Eso es lo que la palabra hace. Él le dice, la copa y el bautismo, les pregunta, pero la copa y el bautismo que le estaba diciendo Jesucristo en la Escritura, está diciendo referente a la copa de amargura que le iba a pasar. Todo lo que iba a sufrir y todo el bautismo posterior a su resurrección. Por eso le dice, ¿estás seguro de eso? Y él le dice, sí, vas a beber la copa y sí vas a tener bautismo, pero no en este tiempo. Y ellos osadamente le dicen, sí, podemos beber esa copa, podemos tener ese bautismo, pero no entendiendo el trasfondo de lo que decía Jesucristo. Y él les confirma que van a sufrir lo mismo después en la Santa Cena. Después le confirma que van a ser perseguidos, les confirma que van a ser buscados, les confirma que van a sufrir lo mismo que él. Pero también le dice, los puestos que ustedes me piden están reservados por mi Padre. Y no es por las cosas que ustedes hagan, es por lo que a mi Padre se los tiene designado. Y lamentablemente los otros 10 discípulos saltan sobre esta petición de estos dos. También se enojan sobre ellos. Como ¿qué están haciendo? Y no se enojan pensando en el reino. Se enojan porque se anticiparon a ello. Porque también los otros 10 querían los mismos lugares. Por lo tanto, Jesucristo, en esta circunstancia que está Él con sus 12 discípulos, luego de esta petición de la reacción de 2 y después ve la reacción de los otros 10, les da la enseñanza. Y les da una enseñanza totalmente distinta a lo que el mundo dice. No es la enseñanza que el mundo hoy día te dice. El mundo te dice, estudia, esfuérzate, lógrate, cómprate el mejor auto, cómprate la mejor casa, vístete con las mejores marcas y vas a ser respetado. Una economía totalmente fijado por las marcas, por lo que tienes, por lo que demuestras. Totalmente alejado del reino de Dios. Y le responde, y sigo leyendo en el verso 43 al 45. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Iglesia, esto responde el Jesucristo sobre cuando nosotros queremos puestos, sobre donde queremos ser más que el otro. Pero no será así entre vosotros, iglesia, sino que el que quiera hacerse más grande de entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña Jesús. Eso es lo que pone delante de nosotros. Y Él no dice que no nos compremos una casa, no dice que tengamos auto, no dice que andemos como por tercero. Simplemente, ¿dónde está mi foco?
¿Dónde está mi foco? ¿En el obtener? ¿En el lograr? ¿O también en poder dar y entregar? Somos hijos del Rey, por lo tanto, no tomen el concepto como que los damos como pardioseros, para nada. Simplemente nuestro foco tiene que estar en el servicio, en el dar, en el compartir lo que Él pone en nuestra boca, en nuestra mesa, en nuestra arca, en nuestro bolsillo, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y Él les dice, no sabéis lo que pedís. Eso le dice Jesucristo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No sabemos lo que estamos pidiendo. Muchas veces pedimos para el beneficio propio, no para el beneficio de los demás. Como les nombraba, la autoridad, el deseo de tener autoridad sobre los demás es un egoísmo propio. Es poder decir, yo mando, yo lidero, yo gobierno, sométanse a mí. El discípulo de Cristo tiene que hacer todo lo diferente. Puede ser líder sin ninguna forma, sin ningún problema. Puede liderar algo sin ningún problema, pero ¿dónde está su corazón? Y podemos identificar que hace más de 2000 años los discípulos de Jesús hablaban de lo mismo de lo que hablamos hoy día. Por lo tanto, nuestra naturaleza no ha cambiado. No ha cambiado en más de 2000 años, difícilmente cambie en adelante, porque es nuestra naturaleza pecadora. ¿Quién cambia esa naturaleza? ¿Quién cambia en nosotros eso? Jesucristo. ¿Amén? Amén. Él es el único que puede cambiar eso. No hay otro. Por lo tanto, el Señor nos manda a servir. Es lo que le decía nuestra hermana Gina. Gracias al Señor porque llegó con una caja de tratados que ahí con Renato se hizo la gestión. Y yo digo, ya, ¿qué vamos a hacer con estos tratados? Si el Señor nos está dando un instrumento, el Señor los puso gratis, el Señor los trajo de Estados Unidos, llegan a esta iglesia, una iglesia pequeña. ¿Qué hace esta iglesia con esto? ¿Qué hago yo con esto que se pone delante de mí? Debo salir a sembrar la palabra del Señor. Amén. 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 Imagínense, tenemos 1000. Y si pedimos, yo creo que van a seguir llegando más y más porque no hubo ningún problema, ninguna objeción, nada. Sí, hay que darle la gracia a esta congregación, a esta iglesia, a esto que hacen a nivel mundial. Tenemos que mandar un correo, tenemos que dar agradecimiento y ojalá mandar, y porque hoy día las imágenes son, y a rato sacamos imágenes, no es para exaltar a la iglesia, es para que otros vean cómo se mueve el pueblo de Dios. Para registrar lo que nosotros estamos haciendo por el necesitado. Porque hoy día lamentablemente las personas y todos estamos conectados, todos quieren ver una imagen, todos quieren escuchar una palabra. Así es como se mueve el mundo hoy día. Entonces tenemos un desafío gigante. Nos salió porque también habíamos hecho 1000 tarjetas de presentación de nuestra iglesia, con una palabra, con un mensaje, con las redes sociales. Entonces, tenemos 2000 elementos para compartir la palabra del Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Tenemos que ir a tocar puertas, tenemos que parar en una esquina, tenemos que ir a un súper, tenemos que ir a otro lado, tenemos que ir a sembrar la semilla. Amén. ¿Amén? Amén. Y esto no es para que vengan a la iglesia. Si Dios quiere venir a la iglesia, van a venir. Pero sembrar la semilla. Nosotros estamos para sembrar, estamos para llevar su evangelio, estamos para alcanzar al necesitado. ¿Quién necesita una palabra de aliento? ¿Quién necesita que salga en esa escritura, que la lea, que lo reforme, que lo conforte, que lo reconforte, que lo saque muchas veces del hoyo que está metido? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Ven? Amén. Sigo con 3 escrituras más que hablan referente a lo mismo. Lucas 22, 27. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Eso es lo que dice Jesús. Y hace algo muy, muy práctico el Señor y muy literal. Es fácil sentarse a la mesa y decir, tráiganme, sírvanme, atiéndanme. Después sáquenme los platos, tráiganme postres, tráiganme un té. Pero eso no es el corazón de Jesús. Él vino a servir al que está sentado a la mesa. Por lo tanto, esto también es algo que nosotros podemos, en nuestro día a día, ¿me siento yo todos los días a la mesa esperando que me sirva? ¿O voy y atiendo a alguien para que demostrar el amor de Jesucristo a esa persona? Amén. Él vino y estuvo dispuesto a servir al prójimo. Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, se la puso en el hombro. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es el mayor acto de humildad de Jesucristo en la palabra. Imagínense en esos años, toda la gente usaba chándal, no usaban zapatillas, era todo en tierra, no tenían calcetines, no habían talco, no habían desodorantes, no habían perfumes, no habían corta uñas, no había nada. Imagínense cómo tienen que haber sido los pies de las personas y tampoco había transporte. No había Transantiago, no había Uber, no había auto. El que tenía un poquito de plata seguro que tenía un burro o tenía un caballo. Pero la mayoría se transportaba a pie. Y lo medían de estadio en estadio. Imaginen cómo eran los pies de las personas de esa época. Y dentro de la casa, cualquier casa que tuviera un poco de recursos y tenía siervos, empleados, esclavos para servir, el que tenía el puesto más bajo dentro de la casa era el que lavaba los pies de los invitados. Él se puso como el más humilde del servicio. Se puso como el más bajo rango de un siervo. Y le demostró a todos sus discípulos que él podía, siendo hijo de Dios, siendo rey de reyes, soberano sobre toda cosa, pudo lavar los pies del otro. Pedro incluso dijo, no, a mí no me puede lavar los pies. Esas son tan nuestra escritura, sí. Y Jesús dice, si no te lavo los pies, no vas a entrar en el reino. Y él le dice, entonces, lávame entero, le dice Pedro, con su euforia. Pero eso hace Jesucristo. O sea, no se sienta a la mesa para ser servido, no vino para servir. O sea, no vino para que lo sirvieran, vino para servir. Toma el rango más bajo de cualquier esclavo o siervo de cualquier casa, siendo el que lavaba los pies. Y con esto voy terminando. Filipenses 2, del 5 al 7. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Amén. Jesucristo en la tierra se define como el más humilde y que vino a servir. Eso es lo que vino a dejar, que lo hizo por amor, que lo hizo por servicio, que lo hizo por humildad. Todos esperaban al Rey de Reyes, al que los salvara de los romanos, al que pusiera a ellos como el más alto del mundo. Y todavía hay judíos que están esperando eso. Todavía hay religiones que dicen que él era un profeta. Todavía están esperando al Rey de Reyes que venga en gloria y majestad. Porque no se conforman que él vino en humildad a servir. Ese es el corazón de Dios, el servicio, el amor por el prójimo.
el darse, el entregarse por cada uno de nosotros. No buscó para nada y nunca su propio beneficio, buscó siempre el beneficio de los demás. Por lo tanto, lo deja como iglesia, hermano y hermana, ese mensaje. Dejemos el orgullo de lado. Vamos por servir, vamos al necesitado, vamos con una palabra. Cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, las tinieblas retroceden. Las puertas se abren, te reciben maravillosamente. Hasta el más malo te dice, pasa hermano, en el nombre del Señor. Yo con el Señor no me meto. Todas las tinieblas rechazan y se esconden a Jesucristo. Por eso la autoridad que Él nos da, el servicio que Él pone delante de nosotros, es ese. Ir a predicar, ir a alcanzar, servir a toda persona. Y el servicio claramente comienza por la casa. Tenemos que servirlos entre hermanos, unos con otros. No porque yo esté en el púlpito, yo soy más que ustedes. Soy uno más que ustedes. Soy el mismo que ustedes. La palabra dice, todos somos parte del cuerpo y nadie es más importante que el otro. Todos somos útiles en el cuerpo. Y el Señor pone a uno, a otro a servir de diferentes maneras. Pero somos todos en Cristo Jesús los mismos. Servidores del Rey. Servidores del Rey de Reyes. Amén. Amén. Por lo tanto, tenemos que tomar con fuerza esto que ha puesto el Señor delante de nosotros. Si puso tratados, incluso los tratados que llegaron son más amplios, 3, 4 hojas tienen. Si puso tarjeta, puso tratado, está poniendo para el misterio de misericordia, pone ropa, pone calzado, pone chaqueta, pone alimento. ¿Qué está diciendo el Señor? Salgan. Trabajen para el reino, expandan el reino, no se queden en la iglesia, no se queden en estas 4 paredes. Esta es parte del servicio sin ninguna duda, es parte de recibir, es parte de aprender, es parte de fortalecernos, pero también dicen salgan, vayan, alcancen. Incluso los discípulos mandó de 2 en 2, vayan a conquistar. Y Él en su misericordia no ha venido. En su misericordia ha esperado más de 2000 años para su retorno. ¿Por qué? Porque espera que más personas se sigan transformando y volviendo a ser. Porque cuando Él vuelva, ya no va a haber tiempo atrás. Cuando Él vuelva, ya las aguas van a estar divididas. Cuando Él vuelva, separará cabritos de las ovejas. Por lo tanto, mi hermano y hermana, tómense esta palabra y atesórenla de tal forma que siempre esté en el sentir de la iglesia el servir. Siempre esté estar dispuesto para el hermano, para la hermana, que necesita, que busca. ¿En qué necesidad está? En oración, en palabras, en llamado, en compañía, en alimentación, en un abrazo, en un beso, en una estrechez de manos. Eso es servir a Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.